¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a cada uno de ustedes a la primera sesión del curso Lean OKR, en donde vamos a hacer los inicios, vamos a trabajar o hablar un poquito acerca de Lean OKR y vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Me presento, mi nombre es Cristian, yo los voy a acompañar en estas dos sesiones, tanto en la sesión de hoy como en la sesión del próximo lunes, ¿sí? Recuerden que ambas son obligatorias de participación para poderles emitir la certificación, ¿sí? Para poderles hacer llegar su certificado, así que es muy importante que participen en ambas sesiones, ¿ok? Yo les invito a que puedan buscar llevar la sesión en la manera, en el entorno más tranquilo posible de su hogar. Eso nos puede ayudar a que el entendimiento de varios frentes que vamos a trabajar hoy día y la próxima semana pueda ser más fácil de digerir, ¿sí? He podido trabajar yo personalmente en OKRs ya más o menos unos 8 años. He tenido la posibilidad de hacer agilidad ya hace más de 10 años. Y hemos venido explorando formas distintas de trabajar con OKRs. Hace unas horas tenía una reunión con un amigo en Colombia en que justamente hablábamos sobre esta mirada de evolución a los OKRs. Probablemente mucho de lo que ustedes conozcan sobre OKRs hoy día esté puesto en la mesa de las conversaciones que vamos a tener, ¿vale? Y hablamos sobre esto, ¿por qué? Porque sabemos que los OKRs han sido configurados como un modelo para la toma de decisiones, pero en entornos distintos al que hoy nos encontramos. Es un modelo que surge en los años 70 aproximadamente, pensando en organizaciones que en los años 70 funcionaban bastante bien. Hoy el contexto ha cambiado y evidentemente estamos buscando también cambiar la forma en la que vemos los OKRs y por eso llevamos a nuestra propuesta Lean OKR por una serie de factores que ya les voy a ir comentando. ¿Sí? Yo les voy a acompañar, como les decía, por en las próximas dos sesiones. Cada una de estas sesiones va a durar aproximadamente una hora y media, ¿ya? Y son importantes que ambas las puedan llevar para que puedan recibir la certificación. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso de 3 horas? Primero, a hablar sobre la evolución de OKRs y cómo esto que les venía diciendo al inicio ha impactado muchísimo en la forma de ver los OKRs. Vamos a hablar sobre estrategia, vamos a hacer una pequeña introducción sobre factores o frentes estratégicos, vamos a hablar sobre objetivos, sobre resultados clave y finalmente cómo trabajamos con otros modelos de gestión, ¿vale? Estas 3 horas van a ser súper intensas, estas dos sesiones van a ser intensas, así que, como les decía, los invitamos a que puedan estar en el espacio más tranquilo de su hogar para poder aprender lo mejor que se pueda, ¿ok? Yo les voy a ir compartiendo a lo largo de la sesión el link para que ustedes se puedan sumar, para que puedan, por ejemplo, ir compartiéndonos sus redes sociales. Va a ser un espacio también para que puedan hacer networking. Vamos a trabajar en grupos, así que eso puede ayudarles a ustedes a facilitar y a explotar mejor el conocimiento que pueden tener y adicionalmente también hacer networking. Sí, ya les voy a compartir el link para que se puedan sumar a esta herramienta. Dicho esto, van a tener ustedes el acceso durante las dos sesiones a este mural, ¿sí? Así que van a poder colocar por aquí su LinkedIn para que los puedan ir agregando en sus redes sociales y que sigan manteniendo el contacto principalmente. ¿Listos? Ahora sí, empezamos con el curso, ¿ok? Vamos a hablar sobre los OKRs. Como ustedes saben, los OKRs son las siglas de Objetivos y Resultados Clave. ¿Qué son los OKRs? Principalmente un modelo de toma de decisiones, un modelo de gestión, ¿ya? Así como son los KPIs, así como son los MBOs, así como son los objetivos SMART, el Balance Scorecard, las métricas North Star, funciona como un sistema ya de toma de decisiones. Este sistema ha venido representando la forma en la que hemos venido regularmente avanzando en la sociedad. Nos hemos encontrado en múltiples entornos, ¿sí? Por ejemplo, en un primer momento nos hemos encontrado en un entorno en donde las soluciones son únicas, ¿sí? Tenemos un problema que respondemos con una única solución conocida. A esto le llamamos un entorno simple, ¿no? ¿Sí? Donde las mejores prácticas se hacen parte de esa búsqueda de solución. Tenemos problemas y tenemos soluciones. Luego estamos en un entorno complicado, en donde ya tenemos más de una forma, ya más de una forma de responder a un problema.
Esto nos ayuda a poder establecer múltiples formas, ¿ya? Y múltiples estructuras de toma de decisiones. Evidentemente, vamos a ir perdiendo algo mientras elegimos ciertas opciones, ¿no? Lo que llamamos regularmente el costo de oportunidad. Un sistema complicado se caracteriza porque es bastante estable, estable en el sentido en el que las decisiones son conocidas. Sin embargo, la evolución en la que hemos estado principalmente nos ha llevado hoy a lidiar con este entorno complejo. ¿Qué es un entorno complejo? Un entorno en donde no tenemos soluciones a los problemas que nos aquejan en el día a día regularmente. Un ejemplo de esto fue la pandemia en la que vivimos hace algunos años, que surgió un problema en el que no teníamos forma de solucionarlo, ¿no? Nos tomó varios meses el poder diseñar una vacuna que finalmente nos ayude a volver de cierta manera a la normalidad que estábamos acostumbrados. Sin embargo, esto se mueve en un entorno incierto. Hoy en día, a partir de esa pandemia, las organizaciones han transformado la forma en la que operan, han transformado la forma en la que abordan sus procesos estratégicos, incluso los propios cimientos de la administración como tal, porque el largo plazo hoy se ha reducido muchísimo, pero muchísimo. Entonces estamos en entornos en donde lidiamos con lo complejo, pero también lidiamos con lo caótico. En múltiples países de la región se ha visto afectado por cierta ola fuerte de inseguridad, ciertos sucesos que vienen atravesando muchos de nuestros países, principalmente en temas de seguridad y que de alguna u otra manera ha venido afectando también la forma en la que las organizaciones toman decisiones, en donde no tenemos forma a veces de planificar siquiera el trabajo y nos toca responder o reaccionar hacia esa decisión, justamente buscando muchas veces hasta incluso salvar nuestra vida, ¿no? Eso diríamos un entorno caótico. Nosotros nos encontramos en ese contexto entre lo complejo y lo caótico. Sí, dentro de la forma en la que vamos a empezar a tomar decisiones o estamos tomando decisiones en nuestra vida diaria y también dentro de las organizaciones en las que estamos. Si ustedes, entramos un poquito más a detalle en el Zoom, si ustedes se dan cuenta, los sistemas de evolución han justamente respondido a estos entornos en donde hemos venido evolucionando. En los años 20 se diseñaron o se crearon los KPIs, muy pensados en una estructura más estática, ¿sí? Muy pensados en una estructura menos dinámica, en donde la estabilidad de las industrias y en la forma en la que se tomaba decisiones era importante. Luego, hacia los años 50 surgieron los MBOs, que son los antepasados, diríamos, de los OKRs. En los años 70, casi 55 años atrás, empezamos a conocer los OKRs, que probablemente muchos de nosotros seguimos mirando hasta el momento, ¿no? Guiados justamente o liderados por Andy Grove principalmente. En los años 80, a inicios de los años 80, se elaboraron los objetivos SMART. En el 92, el Barron's Scorecard por Kaplan y Norton. Y en el 2017 se propuso Ocean Ellis las métricas North Star. Hoy en día, bajo el contexto de evolución de las organizaciones, en la que necesitamos sistemas más flexibles, más adaptativos, que estén buscando ajustarse a las necesidades de los clientes, es que empezamos a mirar este concepto que hoy vamos a llamar Lean OKR y que vamos a buscar profundizar a lo largo de estas dos sesiones, ¿sí? Hay múltiples autores que han hablado de Lean OKR, cada uno desde una vista diferente, algunos mirando, por ejemplo, la forma Lean de adoptar OKRs, otros la forma Lean de hacer ajustes. Nosotros tenemos una vista un poco más sistémica, tenemos una mirada de muchos factores que son importantes para la toma de decisiones, para el trabajo con OKRs, y de cierta manera esto nos lleva a diseñar o a tener un sistema más adaptativo que vamos a conocer en adelante, ¿sí? Pero para que se den una idea de cómo ha venido evolucionando la toma de decisiones y cómo ha venido evolucionando también muchas veces la forma en la que los modelos de gestión nos vienen ayudando, justamente aterrizada en determinadas particularidades que los contextos necesitan para poder trabajar. Luego vamos a hablar sobre Lean y OKR, ¿no? Para nosotros Lean es esta filosofía de gestión enfocada en la eliminación de desperdicios, en la eficiencia principalmente, dentro de los procesos de la organización.
lo que buscamos generalmente es entregarle mayor valor al cliente principalmente. Creo que esto se adapta bastante bien a lo que buscamos con OKRs. En algún momento, en los años 70, se miraba a los OKRs como un modelo para poder hacerle un seguimiento progresivo al trabajo, porque de cierta manera era la forma de controlar tu entorno. Controlabas tu trabajo, de alguna u otra manera tenías unos ciertos hitos que colocaban. Es por eso que probablemente muchos de ustedes hayan observado, hayan trabajado con este libro que se llama Mide lo que importa, que es bastante interesante desde el punto de vista histórico, pero que los ejemplos o las formas en las que trabajan los OKRs se distan Estoy bastante, perdón, se distan bien, bastante de lo que estamos buscando principalmente. Sí, se dista muchísimo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando mucho en torno a cómo estructuramos un sistema que de cierta manera se vuelva mucho más atractivo a las organizaciones en función a nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Entonces les decía esto, ¿no? Los OKRs, como los teníamos concebidos, estaban enfocados para tipo de organizaciones distintas. Por eso es que hoy miramos resultados clave en forma de indicadores, en forma de métricas de impacto, de valor o outcomes, como solemos llamarle, y que de cierta manera esto ha venido, como les decía, siendo una evolución a los clásicos hitos, a los clásicos entregables. Ya no es, por ejemplo, considerado un resultado clave hoy el modelo de, no sé, pues 3 reuniones para poder mejorar la comunicación como un resultado clave, o implementar el proyecto de eficiencia operativa, o desplegar determinada cantidad de funcionalidades. Cada uno de estos resultados clave han venido evolucionando. Ya no miramos lo que hacemos, ahora miramos el impacto de lo que hacemos. Y ahí es empezamos a darle esta diferencia de lo que vemos nosotros o entendemos por Lean OKR. Igual vamos a ir profundizando. Para nosotros, ¿qué es Lean OKR o por qué lo llamamos Lean OKR? Porque representa un modelo de gobierno eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? Nosotros no promovemos la adopción generalista de los OKRs. ¿Por qué? Porque termina siendo lastimosamente demasiado caro y el valor que genera es muy reducido, que es completamente, digamos así, distinto a lo que promueve el libro de John Doerr en Mide lo que importa, ¿no? Buscando una adopción organizacional, masiva dentro de la compañía, pero finalmente estos procesos de trabajo suelen ser muy costosos. Los OKRs probablemente sean uno de los modelos de toma de decisiones más costosos que existen. ¿Por qué? Porque involucramos constantemente a mucha cantidad de personas. A diferencia de los KPIs, en donde generalmente nacen de un líder y este líder comunica las metas, comunica los retos a su equipo, el equipo en los OKR se involucra en el proceso de diseño. Eso quiere decir que empieza a ganar información, entendimiento de negocio, entendimiento de las prioridades, y esto termina siendo un ejercicio bien interesante en torno a las prioridades, el conocimiento de las prioridades de negocio que se vienen generando. Entonces es un valor de inversión interesante que algunas organizaciones están optando, ¿no? En realidad en Latinoamérica tenemos muchísimos, pero muchísimos procesos de adopción de OKRs que se han venido dando en los últimos 6, 7 años. Entonces le decía esto, que no necesariamente para poder maximizar el beneficio de los OKRs, todos los equipos en una organización tienen que tener OKRs. Lo que buscamos nosotros es que todos estén alineados a un OKR, porque finalmente es un modelo de toma de decisiones y no necesariamente todos en todo momento los necesitan. Adicionalmente, los tipos de equipos son bastante distintos entre sí mismos, evidentemente, y cada tipo de equipo necesita un modelo de OKRs diferente. Ya en algún momento masivo de la adopción de OKR, nosotros no distinguimos entre equipos, por ejemplo, de plataforma, con equipos de gobierno, con equipos habilitadores, con equipos, no sé, pues de experiencia del usuario. Cada uno tiene una necesidad distinta y sus OKRs performan de manera distinta. No me refiero al resultado de la meta, sino regularmente a la forma en la que trabajan OKRs. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que ha trabajado con un equipo de habilitación, por ejemplo, un equipo de microservicios, y que es muy común que los equipos de microservicios o los equipos de habilitación de alguna u otra manera terminen manteniendo los OKRs trimestre tras trimestre. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Porque finalmente lo único que puedes medir es la operación o el servicio que generas. Entonces, como tienes dos variantes
de trabajo dentro de tus modelos de OKRs, finalmente los terminas repitiendo y ese no es el objetivo o el fin del trabajo. Finalmente el trabajo, la mirada de los OKRs tiene como reto buscar que los equipos puedan tomar decisiones y que sus decisiones se vayan adaptando. Finalmente lo único que adaptas en este tipo de equipos son las metas y para esto no necesitas tener un sistema de OKRs. Para eso tranquilamente puedes trabajar con KPIs. Entonces, como performan muchos equipos, van a tener implicancia en el trabajo con OKRs. No todos los equipos necesitan OKRs. Por ejemplo, podemos tener un equipo por misión, que es una clase de equipos que suele ser muy común en las organizaciones, sobre todo las de tecnología, que cuando hay, por ejemplo, una vulnerabilidad en un banco o en una organización de seguridad, se convoca un war room, se convoca un conjunto de representantes para buscar la solución. Evidentemente, buscamos que esa solución se dé lo antes posible y de manera muy rápida, finalmente, ¿no? Evidentemente, este tipo de equipos no necesita OKRs, ¿no? Porque su reto no está en construir OKRs para poder ponerse a atender la vulnerabilidad, sino atender la vulnerabilidad principalmente para desaparecer y volver a la operación. Entonces, hay tipos de equipos que evidentemente no necesitan trabajar en OKR. Y muchas veces hemos entendido mal esto a nivel de las organizaciones y llevamos muchas veces los OKRs hasta incluso a nivel de equipo, perdón, muchas veces a nivel de persona, cuando el valor, lamentablemente es muy reducido, porque finalmente empezamos a hacer muchos silos organizacionales pensando en que mientras más atomizamos los OKR van a ser mucho mejor, y realmente no. El gran reto de OKR es trabajar en forma de un sistema de toma de decisiones, un sistema conectado con la organización, y esto no está pasando dentro de las organizaciones y creemos que los OKRs deben flexibilizar su proceso de adopción, que no debe ser un momento único o un espacio único, no es que todos tengamos o que ninguno tengamos, sino que la organización empiece a identificar cuándo es el mejor momento para desplegar y empezar a atomizar en ciertos entornos los OKRs y en qué momento necesitamos contraer. Imagínense ustedes una ameba desplazándose en el mar que se contrae, o un calamar que se contrae y se expande, se contrae y se expande. Ese mismo sistema natural es el que debería trabajar con OKRs. ¿Por qué? Porque esa necesidad de llevarlo hacia un nivel mucho mayor de detalle nos lleva a tener muchos gastos, a tener o generar una inversión mucho mayor, pero también nos lleva a poder entender el negocio de una manera distinta en múltiples aspectos. Entonces se vuelve súper interesante una organización que busca esa eficiencia también a nivel de la organización y que empieza a enfocarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso es que pensamos que Lean OKR es una mirada, digámoslo así, distinta, alterna. No queremos decir que sea mejor, tampoco es peor. Es una manera distinta de mirar la forma de adopción de OKRs, pensando ya en el sistema, pensando en la forma en la que tomamos decisiones, pensando en la forma en la que operamos, pensando en la forma en la que culturalmente trabajamos, en la que tomamos decisiones también y finalmente en la forma en la que metodologizamos nuestra operación. Son múltiples aristas que de alguna u otra manera deberíamos responder con un sistema de toma de decisiones. No podemos mirar con esta vista reduccionista de pensar que los OKR simplemente son objetivos y resultados clave. Hay un conjunto de decisiones y de trabajo que implica abordar cada uno de los resultados clave de los objetivos y que vamos a ver a continuación en los próximos espacios que vamos a tener, ¿vale? Nos apalancamos mucho de la cultura Lean. Para recordar simplemente, la cultura Lean está enfocado a el mapeo del flujo de valor. Trabajamos, entendemos mucho que hay procesos de adopción de OKRs en niveles de flujo de valor que funcionan bastante bien. Hace unos años estuvimos trabajando con una organización en Ecuador, en una cadena farmacéutica, en la que diseñamos un sistema en la que las cadenas de valor, los flujos de valor, los productos, servicios principales tenían equipos que trabajaban con OKRs y las áreas funcionales trabajaban con KPIs. Ya no teníamos una mirada de doble impacto con los OKRs porque finalmente este grupo de estructura funcional se reducía mucho, ¿no? Porque finalmente muchas de estas personas terminan en las cadenas de valor y de cierta manera este equipo se vuelve muy chiquito, muy chiquito. Y su objetivo principal es operar, no es transformar, no es hacer crecer el negocio. Entonces no tiene mucho sentido que las áreas funcionales trabajen con OKRs para este caso, ¿ya? Y las cadenas de valor sí, porque finalmente tienen el control end-to-end del producto o del servicio. Entonces fue bastante interesante porque nos fue súper bien
bien y si entendimos mejor que, bueno, evidentemente no, cada organización tiene un conjunto de problemas y de retos, ¿ya? Y cada organización necesita un sistema distinto que se adapte evidentemente a sus necesidades. Cuando hablamos del flujo de valor, hablamos también de OKRs y del entorno idóneo para poder trabajar OKRs. Hablamos de la identificación de valor. El gran reto de definir un buen resultado clave está en identificar el valor que le vamos a dar al cliente o el valor que le vamos a dar al negocio. Finalmente, nos enfocamos en la creación de este flujo, ¿no? De ir identificando las dependencias o los desperdicios que estamos generando y cómo los hacemos mejor. Los OKRs no deberían ser un sistema estable, deberían ser un sistema dinámico que se va haciendo más eficiente conforme vayamos madurando en el proceso. No sé si ustedes conocen, pero ya hay muchas organizaciones en Latinoamérica que han empezado a adoptar o chapters de OKRs o COEs de OKRs o las famosas BMOs que están adoptando y abordando todo el gobierno de los OKRs, buscando evidentemente incrementar el flujo. En Argentina, por ejemplo, el Banco Galicia tenía un COE de OKR que estuvo trabajando por cerca de 3 años en cómo hacen más eficiente su sistema y tomar evidentemente algunas decisiones ligadas a las políticas de implementación también. Pero su objetivo era qué impedimentos encontramos y cómo las buscamos levantar de manera reiterativa dentro de la organización, ¿no? Establecer los sistemas pool, evidentemente es parte del proceso también, el buscar la mejora continua, les decía, los sistemas evolucionan y nosotros deberíamos estar buscando siempre ese proceso de evolución de manera regular dentro de cualquier forma, metodología o decisión que estemos tomando, ¿no? Entonces, la cultura Lean está como muy presente dentro del ADN de lo que estamos proponiendo y finalmente nosotros también entramos en algunos detalles en torno a los principios que buscamos proponer con Lean OKR, ¿no? Desde el entendimiento de negocio, que es fundamental. Nosotros no podemos aspirar a definir objetivos y resultados claves si es que no entendemos la estrategia, sin que no entendemos el entorno en la que se está desarrollando este modelo a nivel organizacional. Muchos equipos son muy buenos a nivel operativo, pero son muy malos o los entienden o entienden muy mal la estrategia organizacional. Los OKRs deben ser una excusa para que el equipo pueda entender muchísimo mejor la estrategia, para que pueda entender muchísimo mejor el negocio como tal. Entonces, debe ser una forma también de abordar el proceso y de buscar entender las prioridades, entender las dimensiones en las cuales se mueven las decisiones que se van a ir tomando, y esto debe ayudar en hacer los objetivos y los resultados clave. Hablamos de un modelo sistémico, ya les había anticipado algo, no solamente definir objetivos y resultados clave, sino es enfocarme en el sistema, cómo opera, cuál es la velocidad de entrega de valor, cómo está metodológicamente avanzando, cuál es la cultura preponderante dentro de la organización. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que he identificado ciertos patrones que de pronto se emergen cuando estamos haciendo QRs. Por ejemplo, uno de los más comunes es la falta de transparencia, ¿ya? Las organizaciones les cuesta compartir ciertos datos importantes, como por ejemplo el costo del equipo. Yo diría, en función a la experiencia que ya tengo haciendo QRs en múltiples organizaciones, que el costo del equipo es el indicador más relevante que podemos tener cuando queremos adoptar OKRs y también suele ser un termómetro para identificar la cultura de la organización. Si la cultura de la organización es lo suficientemente transparente, puede ser un número que puedan evidenciar dentro del equipo, pero cuando no pueden soltar el costo del equipo, cuando no lo pueden compartir, hay muchos problemas relacionados a otros frentes también ligados a este proceso. ¿Por qué el costo del equipo? Porque finalmente si nosotros estamos buscando, por ejemplo, eficiencias, el costo del equipo nos va a permitir tener una brújula para saber si lo que realmente estamos invirtiendo en un proceso, en una operación, en un entregable, etcétera, está retornando con la cantidad, calidad que nosotros queremos de ROI de esa inversión. Entonces puede ser un termómetro interesante de en torno de la apertura del dato, pero también es un termómetro interesante para el trabajo o la operación del equipo. Entonces es un dato importante que solemos tener. Es importante mirar todo el sistema para definir OKRs. Hablamos de flexibilidad. La experiencia de haberlo trabajado en múltiples organizaciones de todo tipo. Hemos trabajado con youtubers hace unos años y hemos trabajado con empresas de telefonía muy grandes, ya que tienen presencia regional. Y de alguna u otra manera, en cada una de ellas tenemos una forma distinta de trabajar con OKRs. No es lo mismo el banco A que el banco B en el mismo país o que el banco A y el banco X
si en otro país. Cada organización tiene una forma distinta y necesita una forma distinta. Esta experiencia nos ha ayudado a identificar las formas en las que se hacen las cosas. Por eso es que en Lean OKR rescatamos el concepto de patrón. ¿Qué es un patrón? Es una acción que se viene repitiendo de manera regular en algunos frentes de trabajo. Nosotros lo vemos como microsoluciones, ¿vale? Estas microsoluciones nos permiten empezar a tener principalmente esto que ven ustedes en pantalla, que es como una especie de Lego, en la que nos permiten empezar a juntar cosas y ir construyendo formas. Nosotros no te vamos a decir, este es el método para que le hagas seguimiento a tus OKRs. No, lo que te vamos a poner en la mesa son todas las posibilidades que tienes para hacerle seguimiento. Tú puedes elegir cuál es la que se adapta mejor al tipo de equipo que tienes, cuáles se adaptan mejor a la cultura que tienes, a la forma en la que operan, a la metodología de trabajo que tienen, y puedes empezar a armar un sistema propio ad hoc que ayude a acelerar el proceso de adopción. Porque lo que pasa regularmente en muchos procesos de transformación en general es que buscamos llevar al equipo al método y no está mal. Sin embargo, muchas veces ese método dista mucho culturalmente de lo que el equipo es. Entonces, el reto de llegar a ese hito, de llegar a adoptarlo, les cuesta mucho. Necesitamos muchas veces entornos más progresivos en donde vamos ingresando ciertas prácticas de manera recurrente, de tal forma en la que el equipo se vaya asimilando estos cambios que pueden ir viendo y tengan menos resistencia al cambio. Esa flexibilidad va a ser súper importante a nivel del proceso de adopción. Por eso es necesario estos sistemas de patrones que nos permitan a nosotros no decirles, esta es la forma, porque regularmente no hay una única forma, sino más bien estas son las posibilidades y sobre estas posibilidades ustedes pueden diseñar. ¿Sí? Hablamos de la experiencia omnidireccional. Hoy en día los productos y los servicios con los que trabajamos muchas veces suelen ser ofrecidos por otras organizaciones. Hoy competimos por los mismos productos, por los mismos servicios y estamos con esta tendencia a la comoditización de los productos y servicios. Probablemente la única forma de diferenciarnos finalmente de las organizaciones o de nuestra competencia es en función al servicio que estamos generando, a la experiencia que estamos teniendo. Lean OKR propone también esta mirada de la experiencia externa, pero también una experiencia interna. No puede ser posible que abandonemos a las organizaciones, abandonemos a nuestros equipos en los procesos de adopción a su suerte para que puedan definir frentes tan complejos como estos. A veces los sometemos hacia un proceso de compensaciones y les decimos define tus OKRs y finalmente los trabajadores no saben cómo hacerlo, no han recibido ni capacitación ni ayuda muchas veces, o la ayuda no llega a todos por igual, o no llega en la misma profundidad. Y finalmente lo que estamos nosotros haciendo es implementar un sistema en donde haya mucha incertidumbre y no es lo que buscamos. Los procesos de adopción de OKR deben ser muy bien controlados porque justamente no estamos trabajando con algo menor, es la estrategia con la que nos vamos a apalancar. Entonces sí es importante todo el proceso de experiencia, de irlo cuidando justamente en esta adopción de tal manera en la que nos permita adaptarnos mejor a todo el sistema, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el tema de la eficiencia, ¿no? Yo les decía, muchos de los procesos de adopción que hemos tenido con Lean OKR han sido pensando en cuán eficiente podemos ser y que no necesariamente sea un ejercicio de adopción única, masiva en la organización. Nosotros por la experiencia, hemos identificado que un equipo que quiera hacer OKRs en promedio invierta cerca de 24 horas a 24 horas al día, perdón, 24 horas al trimestre. Ya, y es una cantidad de tiempo bastante importante. Esto sin tomar en consideración que hay muchas personas las que se suman. Entonces, es un sistema caro. En alguna organización, más o menos, el costo por implementar OKR será alrededor de los 10.000, más o menos, $10.000, ya que no es un precio corto comparado a otras metodologías como Scrum, como marcos como Scrum, metodologías como Kanban, que tienen un costo de involucramiento también similar. Sin embargo, el problema está en el que no todos los equipos lo necesitan en el mismo momento. Hay equipos que pueden trabajar bastante bien con KPIs porque lo que hacen es muy operativo o muy de asistencia interna y lo que estamos buscando medir siempre es la operacionalidad, la forma en la que medimos o buscamos mejorar los indicadores operativos con los que trabajamos. Entonces,
tangiblemente podemos tomar mejores decisiones con los KPIs, pero en momentos en donde tenemos un equipo crítico, en donde tiene que tomar decisiones y hay cuellos de botella que tiene, entonces funcionan mejor los OKRs. Entonces, no es que los OKRs funcionen en todos lados y para todos, sino hay que ser estratégicamente em, precisos al momento de la adopción, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando la eficiencia, cómo hacemos mejor lo que estamos haciendo y que esto nos permita, de cierta manera, generar mejores beneficios. Es muy normal que ese tipo de procesos de transformación se paguen por sí mismos en el propio proceso de eficiencia. Y es por eso que se ha vuelto muy común en organizaciones, como les decía, formar equipos que se encarguen justamente de la eficiencia en el trabajo con OKR, ¿no? Y finalmente, la mejora continua es algo parte de la naturaleza de las organizaciones, creo ya hoy en día, en que buscan ciertos aspectos en los que puedan mejorar dentro del sistema, dentro de la operación, dentro de la estructura más táctica o incluso a nivel estratégico. Todos los sistemas pueden ser mejorados. El reto está en poder tener equipos que se encarguen también de esto. No me refiero a tercerizarlo, no me refiero a crear una squad exclusivamente para la mejora, sino que el equipo pueda hacerse cargo de las mejoras, evidentemente, dentro de su plan de trabajo, ¿no? Entonces, esos son como los principales principios que tenemos a nivel de Lean OKRs. No sé si por ahí alguno de ustedes tiene alguna pregunta de esto que lo hemos venido trabajando, conversando en esta primera parte. ¿Qué tal, Chris? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto, Víctor. Bien, comentaste al inicio la diferenciación clara entre lo que serían OKRs y KPIs. Sin embargo, hiciste un comentario que no me quedó bien claro, porque uno de los errores que he visto en algunas de las organizaciones en las que he participado es el hecho de que se quieren casar con un modelo y quieren que todos apliquen el modelo. Y justamente es lo que venís desarrollando diciendo el costo y demás. Ujú. Pero en cuanto a objetivos, bueno, vos ya viste más o menos que, dónde estamos, pero en cuanto a objetivos, ¿cómo haces esa diferenciación de qué utilizar en cuanto a KPIs y OKRs, ¿no? ¿Qué utilizar con qué o qué no utilizar con qué? Eso es una buena pregunta. Va a ser un poco difícil que las pueda responder en esta sesión porque el objetivo no es ese, ¿ya? Sin embargo, como los invito a poder llevar alguna de las certificaciones que nosotros tenemos en cartera, ¿ya? Por ejemplo, la certificación del System Design y la certificación del System Improvement están pensados en entrar en mucho detalle a nivel de las topologías de equipo, las clases de equipo y cómo performamos en función a esas tipologías, esas clases de equipo. Porque hay mucho pan por rebanar ahí y creo que nos podríamos tomar toda la sesión simplemente hablando de las diferencias. Pero técnicamente hablando, te diría que muchos equipos que trabajan con frentes operacionales, es decir, que brindan como por ejemplo asistencia interna, ya es muy probable que tengan este performance de indicadores repetitivos, ya cuando tú brindas un performance externo o a partir de procesos de transformación o procesos de, llamémoslo así, de crecimiento, de growth, es muy común que podamos tener mejor consistencia para poder definir OKRs. Esto es muy genérico todavía, ¿sí? Porque hay como sus particularidades. Por eso les decía, no pensemos en que todos los equipos necesitan en todo momento OKRs, ni que no lo necesitan en todo momento. Pueden haber un momento en el que el reto del equipo es buscar crecer, no sé, la cantidad de seguidores o la cantidad de consumidores que podamos tener en cierto producto. Y para ese momento en específico, quizás funcionen bastante bien los OKRs, pero puede ser que en algún otro momento ese mismo equipo se encargue de reparar, no sé, funcionalidades de software en una aplicación. Entonces, para ese tipo de trabajo tan operativo, probablemente no necesite trabajar con OKRs, tranquilamente poniéndole ciertos KPIs de seguimiento operativo, puedan funcionar bastante bien y tomen las mejores decisiones. Entonces, va a depender mucho de cómo va variando el equipo en el camino. No siempre va a necesitar OKRs, en algunos momentos sí, en algunos otros momentos no. Por eso nosotros hablamos de un modelo más adaptativo y flexible, ¿no? Que se va desplegando o se va contrayendo dependiendo de la necesidad. Evidentemente, para que esto pase, necesitamos tener un equipo robusto que se encargue de ir monitoreando la forma en la que vamos desplegando, contrayendo el sistema.
Evidentemente, esto es mucho más barato que decirles a todos, ok, todos los trimestres vamos a tener OKRs y vamos a dedicarle 3 4 horas a definir los OKRs y todo el proceso que implica, doloroso a veces, que implica tener OKRs. Entonces, es un ejercicio que puede costar mucho más de lo que, del beneficio que genera y no estamos siendo muchas veces conscientes de eso. Entonces, la intención es que haya un monitoreo constante, probablemente sale mucho más barato contratar a 4 5 6 personas que se encarguen de este proceso de gobierno y que puedan ser capaces de poder identificar las variables dentro de la organización para poder desplegar o contraer este sistema. Es mucho más eficiente contratar a esas 6 personas que decirles a toda la organización vamos a hacer de la noche a la mañana OKRs y encima lo vamos a complementar con modelos de compensación y todo ese sistema de trabajo. Creemos que eso hace ineficiente y hay una gran cantidad de pérdidas en las organizaciones pensando que esa es la mejor forma de adoptar OKRs. Quizá para empresas más pequeñas, del tipo 100, 150 hasta 200 personas, esto pueda funcionar, pero en organizaciones más grandes, de 1000, 2000, 10.000, 20.000 personas, 50.000 personas, es una locura y muchas veces los sistemas trabajan hasta nivel de personas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos niveles organizacionales, uno tiene que terminar para que empiece otro y así sucesivamente. Hace unos años me tocó trabajar en un banco bastante conocido en mi país y la verdad que fue un dolor de cabeza porque teníamos dentro de la organización esta mirada inicial de vamos a llevar a OKRs a todos los niveles. Ok, cuando empezamos a definir cuántos niveles había en la organización, habían 11 niveles. Desde el CEO hasta el nivel más bajo, más operativo, eran 11 niveles. En un primer momento queríamos llevar OKRs a nivel personal, pero desistimos en el camino porque evidentemente era inviable. ¿Por qué era inviable? Porque nosotros pensamos siempre, y seguramente no me dejarán mentir muchos de ustedes que han trabajado con OKRs, que el mejor ciclo de trabajo es el trimestre. Entonces, imagínense en un trimestre construir OKRs a nivel de el nivel uno, el nivel 2, el nivel 3. Evidentemente tenemos que terminar uno para empezar el otro, no esa famosa cascada que nos ha traído más problemas que beneficios. Entonces, al cascadear todo ese sistema, nosotros calculamos que empezamos en enero y terminamos en octubre. Y el trimestre terminaba ¿cómo se llama? En marzo. Estamos recontra desfasados. Eso no funciona así. Ya en la teoría puede sonar fácil lo que dice en el libro, pero realmente en la vida real no funciona así y no es lo más eficiente. Entonces va a depender de muchas variables que este sistema esté lo suficientemente controlado para, como les decía, desplegarse y expandirse dependiendo de la necesidad en la que se tenga. Pero más o menos para que tengas referencia, Víctor, esta es como las variables, como a grosso modo que podríamos tener, ¿no? Si estamos en la operación, es muy probable que funcionemos mejor con KPIs. Si estamos a nivel de crecimiento o de transformación, probablemente funcionen los OKRs. No es un sistema lineal de inversión en una organización, en un equipo de manera regular. Hay momentos en los que trabajamos growth, hay momentos en que trabajamos transformación, hay momentos en los que estamos solamente enfocados en la operación o hay momentos en los que tenemos una mezcla de ambos. Por eso les decía, los equipos son una célula, son una unidad viva que tiene diferentes tipos de forma de generar valor. La idea es que estos equipos estén mapeados dentro de este contexto y podamos ir definiendo cómo van a performar y sobre el performance empezar a identificar cuál es el mejor modelo de gestión, porque evidentemente el gran reto de las organizaciones es tomar decisiones a partir de los datos y trabajar con KPIs, trabajar con OKRs o trabajar con otro modelo es trabajar con datos. Entonces, no es que no sea beneficioso trabajar con OKRs, sino que es muy costoso para el beneficio que termina trayendo a lo larga en el corto, mediano y largo plazo los OKRs. Entonces, hay que tener mucho consideración en esto y parte de eso es un poco la propuesta que nosotros les traemos. Nosotros tenemos muchas certificaciones que ustedes pueden explorar en www.linkokear.io. Yo les quería traer una promoción que va a durar, creo, alrededor de unos 40 minutos, sí, más o menos, ¿ya? Para las personas que estén interesados, que estén ahorita participando y que estén interesados en llevar alguno de nuestros cursos de trabajo, les vamos a regalar, si se inscriben antes que termine la sesión en el curso, les vamos a regalar el 50% de descuento, ¿ya? Así que para cualquier persona que se quiera inscribir en alguno de nuestros cursos, el 50% de descuento solamente y por única vez por esta sesión, no va a pasar en la próxima, así que si es que alguno está interesado en profundizar un poquito más, los invitamos a escribirnos a la interna, les voy a compartir un poquito en el WhatsApp, perdón, en el chat de la sesión, les voy a compartir lo que estamos buscando. Y si alguno está interesado, los invitamos a sumarse. Un segundo. Listo.
Ahí hay información en el chat. Si alguno se quiere sumar, en 40 minutos termina la promoción. Solo son 5 personas, me dicen por acá por interno mi equipo. Ya solo 5 personas a las que estén interesadas se pueden sumar a la mitad del precio regular del que tenemos. Nosotros no solemos hacer descuentos, pero buscamos como siempre que más personas puedan conocer un poco más de la propuesta que tenemos a alto nivel. ¿Sí? Dicho esto, cumplí con la parte comercial. Mil disculpas. Vuelvo a retomar el tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, sigo avanzando. Hola Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Gracias. Una consulta, mira, yo en la empresa donde trabajo, es una empresa pequeña, Ok, bastante pequeña, somos 20 trabajadores nada más, perfecto. y en dos ocasiones quise implementar el tema de OKRs, incluso me ¿Ya? comprometí y asumí la responsabilidad de capacitar al equipo y todo, ¿no? Pero el problema radica en que en las dos ocasiones no hubo compromiso por parte de la gerencia, o sea, era como que con ellos teníamos que definir los OKRs a nivel estratégico Ujú, y era como que lo pateaban, ¿no? Después. Y ahora que tú mencionabas justo el tema de que la implementación de OKRs es costoso, o sea, ujú, sí requiere tiempo, ujú, y eso se traduce justamente en costo económico. ujú. Y la pregunta viene aquí, ¿no? ¿Tú consideras que sería bueno insistir o porque yo ya veo que gerencia no tiene ese interés, o sea, de repente ya seguir trabajando con KPIs nada más, ¿no? Y Esa es no una buena trabajar con pregunta. OKRs. Por ejemplo, a mí me pasó hace un par de años que es probablemente uno de los beneficios más grandes que pude traer a una compañía que pasó justamente acá en Perú. Estábamos en una empresa financiera en la que era parte del equipo que lideraba el proceso de transformación. Llegamos a la organización y lo que encontramos es un desorden en la forma en la que se asignaban los proyectos. Cada área funcional tenía una forma distinta de hacer las cosas y buscaba solucionar problemas. La comunicación era bastante deficiente y cada uno de los, o sea, muchos de los equipos buscaban solucionar de su manera, a su forma, problemas comunes. Ya, entonces tú tenías a un proyecto que buscaba solucionarlo desde la parte operativa, pero la causa raíz también aplicaba a tecnología y tecnología también estaba trabajando en el mismo problema y recursos humanos por las quejas que había generado estaba dedicando un equipo para estructurar esa misma solución o una solución a ese mismo problema. Tres proyectos desde miradas diferentes atacando el misma problemática. ¿Cuánto estaba invirtiendo en total en esa compañía, en esos tres proyectos? 6,8 millones de dólares. Tú me preguntas, ¿vale la pena trabajar con OKRs? Solamente la ganancia o el ahorro que nos permitimos al ajustar su proceso de gestión de demanda, colocar OKRs, visibilizar todo este sistema, nos hizo ahorrar solo en el primer ejercicio, creo que en el primer trimestre, cerca de 7,3 millones de dólares solamente aplicando OKRs. Quizás por ahí puedes tener como la idea de que, si bien es cierto, es un ejercicio caro, el resultado general es bastante interesante porque es muy probable que tus líderes hayan conocido los OKRs tal y cual los han presentado muchas veces. No es el típico OKR con un objetivo, con un indicador a nivel, o un indicador o con un hito, como una forma de llegar al objetivo y nada más. Y el sistema de OKRs va más allá de eso. Tiene que ver con la generación de valor, tiene que ver con la forma en la que trabajamos con los proyectos, tiene que ver la forma en la que tomamos decisiones para poder elegir. Por ejemplo, me pasó en un banco que teníamos trabajando con un equipo justamente de microservicios que tenía un reto importante porque teníamos una actualización tecnológica dentro de la organización y el equipo de microservicios era el cuello de botella de la organización, ni siquiera de la tribu en la que estábamos trabajando, porque estamos en un proceso de transformación, sino era de la organización, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasaba regularmente? Como el equipo no se abastecía y todavía estaban en proceso de sumar personas y construir un equipo más robusto, lo que pasaba es que había una cola de espera larga. Esperaba tanto el feature o la dependencia más pequeñita como la de mayor impacto en el negocio. Si llegaba la de mayor impacto en el negocio era la última que se atendía, ya porque tenía que hacer cola, ya esa famosa cola de atención. Nosotros empezamos a implementar OKRs y lo que hicimos fue asignarle un valor de negocio a cada uno de estos tickets. Todo lo que llegaba se le asignaba un valor de negocio. ¿Y cuál era el valor de negocio? Era un número que salía de el impacto que ese entregable o que esa dependencia tenía,
Ya esa ticket de atención tenía en función a los resultados clave o a los indicadores de negocio, en ese caso, en ese momento eran del negocio, de toda la organización, y le asignábamos un peso. Entonces, al final del ejercicio teníamos un ticket que valía en una escala del 0 al 100, siendo 100 el más alto y siendo 0 el más alto. Teníamos un ticket de 50, teníamos un ticket de 20, teníamos un ticket de 5, teníamos un ticket de 99. Ya, entonces lo interesante de esto es que regularmente nosotros lo atendíamos porque llegaba primero. Ya con los OKRs pudimos hacer que el orden de atención vaya por prioridad de negocio y no vaya por orden de llegada. Entonces se atendía lo más importante siempre primero, independientemente del momento en el que llegara. Se soltaba todo lo que se tenía que soltar y pasaba como, en Canva le decimos expedito, ¿no? Dejamos todo y empezamos a abordar ese entregable porque era muy crítico para el negocio. Entonces, ese sistema de toma de decisiones fue posible con los OKRs. Evidentemente, el valor relacionado al impacto está ligado a el costo del retraso de estos entregables, de estos features o de estas historias de usuarios o dependiendo de lo que tenga que hacer, ¿no? Pero era bien interesante porque finalmente cada segundo o cada minuto que pasaba, la empresa perdía por no atender ese entregable o esa dependencia que llegaba lastimosamente para el negocio, a veces llegaba tarde y se atendía tarde porque teníamos que respetar la cola de llegada. Entonces, ese tipo de decisiones te ayuda a desmitificar también el tema de la inversión que tú estás desarrollando. Yo creería, en función a lo que tú me dices, que lo que deberías buscar explorar no es venderle la idea de que evidentemente que cuesta caro, no es venderle la idea de que vas a trabajar con OKRs. Siquiera, tu reto no es trabajar con OKRs, tu reto es tomar mejores decisiones. Que pueden ser los OKRs, que pueden ser los KPIs, que pueden ser el Balance Scorecard, que puede ser alguna otra herramienta, genial. El reto está en cómo tú identificas que esto que tenemos le resuelve algún problema que no ha sido resuelto o que suele ser un dolor recurrente dentro de la organización. Nosotros no vendemos OKRs, nosotros no vendemos implementaciones de OKRs, lo que vendemos son soluciones, soluciones a los problemas que tienen. Entonces, en la medida que tú puedas empezar a conectar esta forma de trabajar con soluciones que podrían abordar ciertos problemas que tiene la organización, se va a generar el sentido de urgencia para que lo puedas adoptar. Porque si no hay sentido de urgencia, no hay interés. Si no hay un valor percibido de que esto te va a llevar o te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo, no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Espero que haya servido la conversación, Johnny. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No. Ok, seguimos entonces. Esta última parte, el entendimiento de negocio, ¿ya? Regularmente, y he visto muchas veces grandes errores al momento de adoptar OKRs, ¿ya? O desarrollar o diseñar OKRs. Para muchos, el primer momento del diseño de OKRs es la separación de la agenda y la reunión para definir los objetivos la, en la organización, en la sala, en el Meetup, en el Hangouts o en el Teams del trabajo. Y no, ya cuando ustedes definan un objetivo, definan un resultado clave, es fundamental entender el negocio. Ya pueden utilizar herramientas como, por ejemplo, el FODA, aunque puede ayudarte más contextualmente, pero por ahí, por ejemplo, el Canvas de negocio, ya es bien interesante. Sí, hay varios Canvas interesantes para entender el negocio. El Business Model Canvas es probablemente una herramienta fundamental al momento de iniciar un proceso de adopción de OKRs. Es fundamental que la primera sesión no sea para definir OKRs, sino para entender qué es lo que está siendo prioritario dentro del negocio. Y para eso necesitamos conocer cuál es la mirada del negocio hacia nuestro producto, servicio o lo que estemos haciendo en los próximos años, cuál es la tendencia en el mercado, cuál es el comportamiento de los consumidores a lo largo del tiempo y en entornos, no sé, pues de un año, 2 años, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué nos diferencia de la competencia, cuál es el consumidor al que le estamos apuntando regularmente, entender cuál es nuestra propuesta de valor. Muchos equipos trabajan simplemente por la necesidad de operar, pero no entienden la propuesta de valor que generan. Entonces trabajan de una forma bastante robótica. Entonces es también un reto entender esa propuesta de valor, entender cómo estamos generando soluciones ya a esta forma de atender al cliente, empezar a entender la estrategia que estamos utilizando en el mercado, cuáles son los canales de venta que de cierta
cierta manera empezamos a trabajar o a tener cómo podemos mejorar, por dónde vendemos, que quizás la venta es por una app, la venta es por la web, la venta es por un agente, entonces cómo performan esos agentes, cómo performa la web, cómo performa la app. Es información que muchas veces nosotros simplemente obviamos dentro de nuestro entendimiento del negocio y que es fundamental entender principalmente para empezar luego a definir OKRs, porque si no sabes cuál es tu principal de canal de ventas, ¿cómo vas a definir un indicador que te ayude, por ejemplo, a identificar la forma en la que vas a vender en un nuevo mercado o en un nuevo país? Entonces va a ser muy difícil de que tú puedas decir, ok, vamos a apostarle al, no sé, pues a la web, cuando saben que la mejor forma de, o el mejor canal de venta regularmente ha sido la app. Entonces empiezan a haber inconsistencias de la estrategia y de alguna u otra manera nos desconectamos. El tema de dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de los competidores? ¿Qué está haciendo el competidor en función a poder vender sus productos y los servicios que compiten con nosotros? ¿Qué es lo prioritario entre el negocio, que nosotros llamamos dimensiones estratégicas? ¿Cuál es el portafolio? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos en cartera? ¿Cuáles son los proyectos que estamos desarrollando? ¿Cómo es su proceso de avance? ¿Cómo estamos definiendo nuestra estrategia de productos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué consumidor? ¿Qué tipo de consumidor realmente? ¿Hacia cuáles van a ser las variables de esta venta de los productos? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es nuestra forma de entender la recurrencia de venta de productos o servicios? Entonces hay que entender muchas variables. Esto nosotros le llamamos la estrategia organizacional. Son múltiples aristas en las que nosotros necesitamos como equipo entender en un primer momento para empezar a trabajar OKRs. Muchos equipos obvian esta parte y simplemente se dedican de manera mecánica a definir objetivos y definir resultados clave, cuando el gran reto es entender el negocio. ¿Ya? Entonces, algo del valor, Johnny, que se genera en los equipos al trabajar OKR es justamente eso. Muchos equipos se equivocan al tomar decisiones porque no entienden cuáles son las prioridades del negocio. ¿Ya? Entonces, eso es un valor percibible de manera directa dentro de la compañía. Entonces, si nos estamos dando cuenta que por ahí estamos tomando malas decisiones, probablemente los OKRs puedan ser una forma de ayudar al equipo a tener esta necesidad de entender el negocio para poder empezar a tomar decisiones. Ya sea que trabajes con OKR, ya sea que trabajes con KPI, pero los OKR son fundamentales. Y por otro lado, la parte del despliegue, ¿no? Ok, ya tengo algo que quiero, ya, o algo que entiendo, y me tocará llevarlo hacia una estructura más operativa, como algo que esto suceda, ¿ya? Y para esto definiré objetivos, definiré resultados clave, definiré KPI, definiré iniciativas. No al revés, que es lo que pasa muchas veces en muchas organizaciones. Primero definen las iniciativas y después definen los OKRs. Es completamente antinatural. Primero tienes que definir tu norte y sobre tu norte defines cómo quieres llegar. No es que primero quieras saber cómo llegar o simplemente defines hacia dónde vas a ir, pero no defines o defines cómo quieres llegar, pero no sabes a dónde. Entonces, como decía el libro de Alicia en el País de las Maravillas, finalmente la decisión, perdón, finalmente cualquier camino te lleva si no sabes a dónde quieres ir. Entonces es muy común en las organizaciones que hagan esto cuando debería ser todo lo contrario. Entonces hay un gran reto de reestructura de planificación, reestructura de financiamiento, reestructura de la forma en la que metodológicamente abordamos los procesos. Ya les había hablado de la operación, les había hablado de la estrategia. Entonces vemos esto como un modelo más sistémico. No solamente es definir objetivos, no empieza con definir objetivos, no acaba con definir resultados clave. Es todo un sistema que tenemos que entender, que tenemos que empezar a conectar y sobre esa conexión empezar a trabajar, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Marcela, Cristian, Víctor, Cristi, bienvenida. Gisela, Lucy, espero que les esté haciendo sentido lo que les estoy contando, ¿sí? Si no hay preguntas, vamos a hablar de patrones de estrategia. ¿Cómo terminamos migrando hacia la estructura de OKRs a partir de todo esto? Yo les decía, el Business Model Canvas puede ser una buena herramienta para poder empezar a conversar de todo esto que está aquí, que podamos ayudarnos a entender. Un primer paso para definir OKRs es el alineamiento, que el equipo esté alineado hacia dónde quiere ir, hacia qué valor quiere generar, ¿ya? Entonces va a ser muy importante que empiece por este momento. Quizás es una buena idea que estos procesos de entendimiento de negocio se puedan dar una vez al año, una vez al semestre, en el mejor de los casos una vez al trimestre, antes de definir OKRs.
Una vez que hayas definido, una vez que hayas entrado en este contexto, probablemente en una sesión de 1 o 2 horas para tener al menos lo suficiente contexto como para empezar a definir OKRs. Luego de esto, te tocará empezar a mirar a consolidar la información. Y nosotros hemos concebido, como les decía, el contexto de un patrón. Ya que es un patrón, es una microsolución, les comentaba, que aborda ciertos problemas. En este caso, yo les voy a compartir los patrones de estrategia, ¿ya? Ustedes van a ver estas cartas que van a resumir el patrón, las posibilidades que ustedes tienen. En este caso, las posibilidades de frentes estratégicos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque evidentemente la consolidación de toda esta información tiene que llegar a decisiones de identificar qué es lo prioritario en el negocio. Dentro de toda esta información que analizamos, que lo importante es que necesitamos mejorar nuestro impacto social, necesitamos optimizar nuestras relaciones con el cliente y necesitamos entrar a nuevos mercados. Entonces, estas prioridades deberían marcar o remarcar todas las decisiones que se tomen adelante. Sobre eso deberíamos consolidar los objetivos, sobre esto deberíamos consolidar los resultados clave y todo el sistema se conecta en función a estas frentes o prioridades estratégicos. Es una de las primeras cosas que se tienen que definir una vez entendido el contexto. Entonces, ¿cómo se hace? Ya regularmente, como les decía, nosotros los compartimos los patrones. La idea es que una vez definido todo este proceso, podamos aterrizar este contexto organizacional en ciertas prioridades. Nosotros sugerimos que no sean más de 3 prioridades, que sea un máximo de 3 para el periodo en que estemos trabajando. Recuerden que los OKR se desarrollan o se despliegan en un periodo. Muchas veces son trimestrales, otras son cada 4 meses, otras cada 6, otras cada 12. Va a depender mucho de la organización, de la velocidad que tengan para entregar valor y otras variables, ¿vale? Se piensa que lo ideal es el trimestre, pero no es así. No necesariamente todos los equipos tienen la capacidad de entregar valor de manera trimestral. A algunos les cuesta muchísimo y no está mal que para empezar, por ejemplo, empiecen de manera semestral. Sobre eso vamos a conversar más adelante. Pero el gran reto está en identificar los ciclos de trabajo y sobre los ciclos de trabajo, que es una de las primeras decisiones que tomamos, podemos empezar a identificar qué es lo que realmente importa dentro de ese ciclo, cuáles son los pilares por los cuales nosotros vamos a tomar decisiones, que evidentemente caen del negocio. Johnny nos decía, mi compañía no quiere hacer OKRs. Me he juntado con el CEO, con el directorio y no está como dispuesta en trabajar en OKRs todavía. Y es importante que los OKRs empiecen por el nivel superior, por el nivel de negocio, evidentemente que sí, porque de pronto esto nos dan los lineamientos y nos dicen qué es lo importante en el negocio, 2 o 3 cosas que son importantes, y sobre eso se estructura todo su sistema de trabajo. Si eso no está bien definido, probablemente va a ser mucho más difícil que se pueda conectar. Ahora, si me dices, ¿es la única forma de hacer OKRs? Evidentemente no. A ese modelo de alineamiento nosotros le llamamos alineamiento vertical. Y es que nos alineamos a un punto superior. En este caso, por ejemplo, el área de tecnología o la gerencia de tecnología se alinea al negocio, a la organización. El área de recursos humanos se alinea a la organización. A eso le llamamos un alineamiento vertical. O, por ejemplo, el equipo de inducción se alinea al equipo de recursos humanos. A este proceso le llamamos alineamiento vertical. Pero también existe el alineamiento horizontal. Es decir, por ejemplo, yo tengo 5 equipos en recursos humanos y no tengo quizás OKRs en recursos humanos, pero probablemente sí puedo tener la posibilidad de identificar qué es lo importante en el equipo no sé, pues de compensaciones, en el equipo de gestión administrativa, en el equipo de pagos, etcétera. Entonces, mis equipos similares, ya los que están en la misma línea de trabajo, también pueden ayudarme a dar alineamiento y podemos entre todos empezar a definir qué es lo importante, ya, o al menos si no es una definición colectiva, al menos sí puedo empezar a recoger insight, seguramente a partir de reuniones de trabajo o a partir de entrevistas o conversaciones con representantes o con los mismos equipos para identificar qué es lo que realmente consideran ellos valioso. Eso valioso que hay en el equipo A, más lo valioso del equipo C, más lo valioso del equipo B, más lo valioso del equipo D van a ser valiosos para el equipo E, porque esto es un sistema, están conectados. Entonces, esa conexión les puede dar ciertos frentes de redundancia que finalmente terminan siendo estos pilares de trabajo. Y sobre esos pilares de trabajo empiezo a trabajar OKRs. Entonces, no hay una única forma de hacer OKRs, ni no hay una única estructura, ni una única, ni requisitos únicos para trabajar. Se puede conectar de muchos sistemas. Partimos del entendimiento de que cada organización es un sistema interconectado.
Entonces, podemos conectarnos a ese sistema de múltiples formas, las dependencias, los indicadores compartidos o los metas compartidas, los proyectos compartidos. Hay muchas formas de poder entrar en esa conexión. Lo importante es poder rescatar qué es lo realmente valioso. Ese es el primer paso, diríamos, para la consecución de OKR dentro de un equipo. Ya sacando del contexto esto inicial que les decía del entendimiento del negocio y las principales frentes de trabajo que ustedes ven aquí en la lámina que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de patrones de estrategia. ¿Por qué hablamos de patrones? Porque les decía que se vienen como repitiendo de manera regular. ¿Que son los únicos? Probablemente no. Pueden ustedes añadir algún otro patrón que hayan identificado dentro de su concepto o pueden entrar en el detalle, entrar en un poquito más de precisión. Estos patrones se pueden trabajar a nivel operativo, es decir, a nivel de equipos, se pueden trabajar a nivel táctico, es decir, a nivel de gerencias o a nivel de negocio, a nivel organizacional. ¿Ya? Entonces pueden trabajarse en múltiples niveles. La intención de estos patrones es que puedan ayudarnos a conectar con los objetivos. Ya cada patrón, en este caso, cada pilar estratégico o frente estratégico va a representar un tema en donde el objetivo se va a empezar a definir y sus próximos resultados clave. Sobre eso vamos a hablar la segunda sesión. Pero sí les voy a hacer un recorrido rápido de los patrones de estrategia que tenemos, ¿sí? Entonces, uno de los primeros patrones, por ejemplo, es el de estructura organizacional. ¿A qué se refiere esto? Cuando el negocio, cuando la empresa en sus múltiples niveles identifica que la forma en la que estamos organizados o cambios en ellos se vuelven trascendental para el negocio y para las decisiones que se van a ir tomando. Quizás estamos en un proceso de transformación y estamos buscando generar, por ejemplo, menos cantidad de dedicación en ciertos productos o servicios. Nos estamos focalizando porque sabemos que necesitamos por ahí, evidentemente, productos con menor demanda, porque por ahí lo que va a pasar es que estamos liberando tiempo para cambios ligados a la estructura, cambios ligados a la metodología en general. Entonces, cuando nos enfocamos en estructura como una prioridad, tenemos este pilar de trabajo. Luego tenemos otro, que es el de partnership. ¿Qué se vuelve importante aquí o por qué se vuelve importante cuando, por ejemplo, empezamos a tener alianzas importantes? Imagínense una organización que trabaja con el Estado y empezó a aliarse con alguna otra organización que tiene mucho más experiencia en licitaciones con el Estado. Ese proceso de alianza se vuelve fundamental dentro del negocio y muchas veces se logra consolidar o se busca consolidar en un periodo de tiempo. Entonces, a veces el partnership o las alianzas en general pueden ser importantes, no solamente a nivel organizacional, pueden ser a nivel táctico. Por ejemplo, un equipo de tecnología se alía con un partner de tecnología, ¿no? Y que les provee equipo especializado en, no sé, pues en alguna herramienta técnica como por ejemplo inteligencia artificial. Entonces, esa relación se busca cuidar y se busca priorizar dentro de las decisiones que se van tomando. A esto le llamamos una prioridad, una dimensión estratégica de partnership. Luego tenemos el de las personas. Evidentemente las personas son el motor de la organización. Muchas organizaciones tienen mucho cuidado con las personas y cómo éstas intervienen dentro del proceso organizacional. Por eso es que las personas pueden ser una de las prioridades también dentro de un negocio. Luego tenemos la cultura organizacional. Esto pasa mucho con organizaciones con cultura muy fuerte, en donde por encima de la operación, por encima del método, por encima incluso de los clientes, está el respeto por la cultura interna. ¿Ya? Y esto puede ser súper importante, sobre todo en procesos previos a el inicio de sistemas de transformación, ¿no? Cuando empezamos a consolidar una cultura importante o alineada a, por ejemplo, metodologías ágiles y que esa cultura se busca representar o se busca priorizar al momento de tomar decisiones, la cultura es uno de estos factores. Luego tenemos la eficiencia operacional. Es muy común en las organizaciones que quieran hacer más con menos. ¿Ya? Entonces, cuando hay una intención de priorizar la eficiencia en la forma de hacer las cosas, es que tenemos como pilar estratégico la dimensión de eficiencia operacional. Luego tenemos la metodología. Les repetía, nuevamente en procesos de transformación, muchas veces el cambio o la evolución hacia métodos más adaptativos, más innovadores, es muy común, sobre todo en ciertas industrias o se está haciendo común en ciertas industrias. Entonces, a veces ese proceso de adaptación metodológica suele ser más importante, por ejemplo, que el propio resultado. Pasa mucho con el tema de OKRs. El primer ejercicio de OKRs generalmente es un ensayo. Independientemente si llegues o no llegues a la meta, suele ser un ensayo.
y como nos estamos preocupando más por la adopción metodológica que por el resultado como tal. Entonces se vuelve una prioridad. En algunos niveles puede ser que esto pase. Por ejemplo, estamos en una transformación y empezamos a crear tribus o empezamos a crear trenes. Entonces, dentro de un primer momento, probablemente la adopción metodológica vaya más allá o sea más importante que el propio performance, pero seguramente en un segundo momento ya pasará el performance a ser realmente importante o representar lo que realmente es regularmente. Entonces, pero en ciertos momentos podríamos tener la metodología como algo relevante. Los canales de ventas también. Cambios, fortalecimiento de los canales de venta, ajustes, transformación, todo lo que tenga que ver decisiones ligados a los canales de venta se vuelve también una prioridad con este frente. Luego tenemos el de precios. Muchas veces hay organizaciones que ajustan regularmente sus precios, entonces a veces el tema de consolidar cierto precio ajustado se vuelve importante dentro del negocio y se vuelve parte de las estrategias y las decisiones que se van tomando. Luego tenemos el de impacto social. La sociedad siempre es importante para una organización. Hay algunas organizaciones que tienen un mayor sentimiento, licencia social que mantener, por ejemplo, las mineras y en donde el impacto social termina siendo fundamental en el momento de tomar decisiones. Entonces, puede ser también una de las dimensiones estratégicas de trabajo. El enfoque. Tenemos múltiples productos y decidimos estratégicamente enfocarnos en, o sea, pues de 8 nos enfocamos en 3 porque creemos que apuntándole esos 3 vamos a consolidar nuestro negocio. A eso le damos enfoque. Cuando tenemos múltiples opciones y lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de opciones y centralizarnos, enfocarnos, en este caso, en esos pocos productos o en esos pocos servicios. Le estoy poniendo solo un ejemplo, pueden ser para muchas cosas, pueden ser tareas, pueden ser proyectos, pueden ser ideas, en realidad pueden ser muchas cosas que nos pueden llevar a un enfoque como tal de trabajo, ¿no? Las cadenas de valor tienen que ver con muchas veces la reestructuración o la forma en la que abordamos los procesos con las cadenas. Ustedes saben que las cadenas de valor en una organización son el corazón de la empresa. Entonces, a veces hay cambios, a veces hay reestructuraciones, a veces hay ajustes, a veces hay nacimientos de nuevas cadenas. Entonces, esto dependiendo del negocio y en ciertos momentos pueden ser interesantes. No solamente, como les decía, a nivel estratégico, no solamente lo pensemos a nivel de una organización. Podemos pensarlo también a nivel de una dimensión, perdón, un entorno más táctico, como por ejemplo una área de transformación. Para el área de transformación, probablemente las cadenas de valor son una prioridad, porque en función a estas cadenas de valor es que empiezan los procesos de transformación regularmente. ¿No? Entonces, puede ser una de las variables también dentro de un entorno táctico, como por ejemplo, en este caso, un área de tecnología, un área de transformación, un área de planeamiento. Entonces, no lo veamos solamente a nivel organizacional, sino pueden estar en cualquiera de los 3 niveles. Luego tenemos el de diferenciación, que tiene más que ver con el frente de qué nos hace diferente y cómo eso diferente nos ayuda a consolidarnos mejor como organización o en los múltiples niveles con los que trabajamos. Esa diferenciación nos ayuda a potenciar el servicio que estamos brindando o el producto que estamos brindando. Tenemos el de ingresos como una estructura en donde buscamos generar mayor flujo de caja dentro de la organización o dentro de alguno de los niveles con los que estamos trabajando. Tenemos el de transformación tecnológica cuando seguramente estamos en procesos de optimización, estamos en procesos de actualización tecnológica y a veces esa transformación tecnológica nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tener mejores herramientas para afrontar la competencia organizacional. Luego, finalmente, las relaciones con el cliente. El cliente es uno de los entes importantes dentro de un negocio. Consolidar muchas veces estos espacios es fundamental, sobre todo en organizaciones que suelen ser más críticas estas relaciones que en otras, ¿no? La sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad de mantener una buena salud financiera a lo largo del tiempo. Ya muchas veces está relacionado a temas económicos, financieros realmente dentro de una compañía y algunas organizaciones, sobre todo las que tienen ciertos problemas, suelen ser prioritarios y priorizados ya esta dimensión como tal. Luego tenemos la de nuevos mercados, implica evidentemente nuestro posicionamiento en mercados emergentes o en mercados en general que en donde estamos entrando como compañía. Luego tenemos el de crecimiento organizacional y tiene que ver con formas para poder ampliar nuestro negocio
o priorizar ese proceso de ampliación del negocio de nuestros productos como tal. Y finalmente, y por último, tenemos el de ciberseguridad. Hoy que estamos en un entorno mayormente digital, estos frentes se vuelven súper importantes y críticos, sobre todo en el momento en el que manejan data sensible, ¿no? Entonces, puede ser una prioridad no solamente del negocio, puede ser una prioridad de un área en específica, como la de tecnología, por ejemplo, o por ahí alguna de gestión del consumidor u otras cosas, dependiendo si es una organización pública o privada, ¿no? Pero la ciberseguridad también suele ser uno de los frentes interesantes de trabajo, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, cada uno puede convivir por separado o junto. El gran reto de esto es que podamos finalmente empezar a conectar todo el sistema. ¿A qué me refiero? Ya vamos a ver a un ejemplo por aquí. Por ejemplo, aquí. Esto es lo que finalmente pasa, ¿ya? Y vamos a entrar en mucho más detalle en la siguiente sesión. Antes de entrar a esto, solamente recordarles que por ahí me dicen que nos quedan un par de opciones para alguien que se quiera sumar dentro de los cursos. Por ahí se los había compartido a la interna en el chat. Si alguno se quiere sumar, solamente nos quedan un par de cursos disponibles, un par de cupos disponibles al 50%. Como les decía, no repetimos esta oferta. Si alguno la quiere tomar, bienvenido sea. Tenemos un curso que empieza el 17 de mayo, no lunes, después de terminar este curso, que es el de System Design, en donde lo que formamos son facilitadores, y en el curso de System Improvement lo que formamos son equipos o profesionales que estén buscando las eficiencias dentro de sistemas que ya trabajan con OKRs. Yo tengo una empresa que trabaja ya con OKRs y tengo particular entendimiento del diseño de objetivos, diseño de resultados clave, y lo que estoy buscando es mejorar ese sistema. El curso de System Improvement es para ustedes. Así que para estos dos cursos tenemos el 50% de descuento. Nos quedan solamente dos becas. Si alguien quiere trabajarla o si alguien quiere obtenerla, por favor escribe al número del WhatsApp que está ahí, o el que les deban haber contactado a lo largo de estos días para invitarlos a esta sesión, y pueden coordinar a la interna su inscripción, ¿vale? Solamente nos cierra la promoción a las 8:30, es decir, en 15 minutos, ¿ya? Solamente para comentarles de que eso está pasando por si hay algún interesado. Nos quedan dos, creo que ya uno, ya, solo uno, ya. Así que si por ahí alguien está interesado, nos escribe por favor por interno en el WhatsApp para empezar a ayudarlos en su proceso de inscripción. Listo. Ahora, retomo nuevamente el tema. Mil disculpas por este corte comercial. ¿Dale? Les decía, ¿por qué son importantes finalmente las estructuras estratégicas, estas dimensiones estratégicas? Porque finalmente esto le va a dar nacimiento a todo el sistema. Ya con esto lo que va a pasar es que, por ejemplo, yo voy a tener una organización en la que tiene estas tres prioridades. Ya la relación con el cliente para ella es la más importante. Siempre nosotros utilizamos la ubicación para representar la prioridad. Desde la parte izquierda es la más importante, la parte derecha es la menos importante. Es decir, en una relación de prioridad, relaciones con el cliente es más importante que canales de ventas, y canales de ventas es más importante que estructura organizacional, pero menos importante que relaciones del cliente, ¿sí? Para que lo tengan en referencia simplemente. Yo le decía, ¿por qué tener esto? ¿Por qué consolidar toda la información del negocio en estas tres prioridades? Porque a partir de esto es que nosotros empezamos a conectar nuestro objetivo. Sobre, si a mí me dicen que lo importante es, por ejemplo, los canales de ventas, yo puedo empezar a definir mi objetivo sobre canales de venta. Me preguntaré, ¿qué es lo que quiero lograr en los canales de venta en el próximo trimestre, por ejemplo, si ese es el ciclo de trabajo en el que voy a abordar? Por ejemplo, quiero potenciar la rentabilidad en el app. Ok, eso es tu objetivo. Está basado en este frente estratégico. Y sobre esto nosotros empezamos a definir, ok, qué es lo que necesito medir y qué es valioso para el cliente o es valioso para el negocio para potenciar esta rentabilidad de aplicaciones. Ah, la rentabilidad de la aplicación, una meta de rentabilidad. Necesito buscar utilidades después de impuestos en cierta proporción, alcanzar un porcentaje de satisfacción del uso de app, necesito incrementar la tasa de recompra de clientes. Entonces, hay variables que se manejan o indicadores que se manejan en la medida de buscar cumplir el objetivo, ¿no? Entonces se vuelve interesante, ¿por qué? Porque ya hay un sistema alineado. Lo mismo pasa con este modelo horizontal, ¿ya? Y que se hace de manera más interesante todavía. Por ejemplo, nuevos mercados es importante. ¿Qué necesitamos cumplir en nuevos mercados, en este frente de nuevos mercados en el próximo trimestre? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ah, lo que necesitamos es el ingreso al mercado asiático. Ah, ok, perfecto. Ese es nuestro objetivo.
Ahora, las prioridades o los frentes de estrategia nos van a ayudar también a conectar con los resultados clave. Si para mí lo importante es nuevos mercados, ingresos y sostenibilidad, entonces yo puedo empezar a diseñar un objetivo a través de nuevos mercados y puedo tener indicadores conectados a nuevos mercados, pero también puedo tener indicadores conectados a ingresos y a sostenibilidad financiera. Entonces, finalmente, cada elección de los indicadores termina siendo también de forma directa conectado a este sistema estratégico, que principalmente lo vamos a tener en múltiples niveles. Lo vamos a tener a nivel organizacional, o lo deberíamos tener a nivel organizacional, lo deberíamos tener también a nivel táctico, a nivel de las gerencias en las que trabajamos y a nivel operativo. Ya entonces tenemos tres niveles. Entonces el gran reto finalmente está en cómo conectamos los tres niveles. Por ejemplo, imaginemos que en un entorno súper resumido, ya a nivel estratégico nosotros estamos trabajando con cadenas de valor. Ya el negocio es importante para cadenas de valor. Nosotros somos el equipo de mejora de la web, ¿ya? Imaginemos que somos de mejora de la web. Entonces, a nivel estratégico, su prioridad es la cadena de valor, es enfocarnos en las cadenas de valor, en la mejora de las cadenas de valor. A nivel táctico, ya nuestra web ofrece productos, por ejemplo, sé, productos de libros, ¿ya? Entonces, nosotros queremos entrar con nuestra librería a nuevos mercados, ¿ya? Ese es uno de los productos que tenemos. Y finalmente, a nivel operativos, tenemos que priorizar los canales de venta, porque somos la web, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Cuando empezamos a estructurar, aquí solamente lo estamos resumiendo a uno, pero técnicamente son tres aquí, tres aquí, tres aquí. ¿Ya? Siempre buscamos tres niveles de trabajo y esos tres niveles van a implicar el alineamiento. El reto está, ¿qué debo medir? ¿Ya? Y esa es una pregunta para todos. ¿Qué debo medir desde mi entorno de trabajo con la web? ¿Ya? Sabiendo que necesito priorizar los canales de venta, necesito trabajar con nuevos mercados y necesito conectar con las cadenas de valor que terminan siendo importantes. ¿Qué responderían ustedes? ¿No está hablando nuestro querido presidente? Sí. Todavía no soy presidente. Pero ve el canal donde no está. A ver. Listo. Ya. Podría ser el tráfico, el tráfico web. Podría ser, sí, podría ser. Sin embargo, el tráfico web no es tan interesante para el negocio. Recuerda que es un indicador que sea valioso para el negocio. Probablemente podría ser la tasa de conversión, ¿ya? De la web. Eso podría ser un buen indicador, pero estamos cerca. Entonces, no sé si les ocurre otro indicador que podrían ayudarles a conectar esos tres niveles. ¿Se les ocurre alguno más? El tiempo medio de sesión, en todo caso, también. Sí, sí, aunque todavía es un indicador más operativo. ¿Ya? ¿Cuál sería un indicador más valioso para el cliente o un indicador más valioso para el negocio? ¿Qué estamos buscando a partir de eso, de el tiempo de sesión? Reducir el tiempo de sesión, incrementar el tiempo de sesión y cómo eso nos afecta en el negocio. Ese indicador es el que necesitamos, Johnny. Pero Time bien. to market. Sí, puede ser time to market, perfecto. Sí, puede ser un indicador variable. Pero a lo que quiero que ustedes rescaten en este ejercicio, en esta simulación, porque todavía esto lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión, ¿ya? A lo que quiero que ustedes rescaten es que cuando definimos OKRs, ya no es simplemente mirar, yo siempre bromeaba con esto, no es simplemente encerrarnos en un cuarto y decir, bueno, ya vamos a definir nuestros objetivos, sino hay que empezar a identificar los múltiples niveles con los que tenemos, con los que trabajamos, qué hay dentro de esos múltiples niveles y cómo conectamos con esos múltiples niveles. El definir o guiar debe ser un ejercicio sistémico, ¿ya? No es simplemente un ejercicio reducido a un equipo con su poco entendimiento o mucho entendimiento que tenga del negocio y del mucho o poco conocimiento que tenga del producto o del servicio que está generando, sino debe haber un proceso de conexión y esa conectividad le da trascendencia al OKR. Lo que regularmente pasa, como les decía, es que nos sentamos simplemente a definir objetivos y no nos interesa o lo desconocemos, ya que hay un sistema en el que se mueve, en el que podemos alinearnos. Ahora, garantizando esta trazabilidad estratégica, nos permite empezar a pensar en el que si tenemos OKRs bien estructurados en un sistema,
algunos equipos se puedan colgar de estos buenos OKRs para tomar decisiones, porque finalmente está conectado con todo el sistema. Yo soy un equipo de microservicios, ese es el equipo de TI y ese es la organización. O soy un equipo de, no sé, pues de innovación, ya este es la prioridad para un equipo de innovación, este es para el área de innovación o para el área de tecnología o para el área de planeamiento, dependiendo a dónde pertenece el área de innovación, y ese es el negocio. Entonces siempre puedo establecer tres niveles, ya que es como la sugerencia siempre que tenemos cuando definamos OKRs. ¿Cuál es el nivel con el que al que pertenezco? El nivel más táctico y después el nivel estratégico al que pertenezco. Entonces esa visibilidad de esas prioridades en cada uno de esos tres niveles pueden hacer muy valiosos el proceso de definición de OKRs. Al estructurar un buen sistema de OKRs me permite desconectar algunas variables, porque finalmente esto es un proceso que termina englobando el trabajo que recurre todo el sistema hacia abajo. Ya, si yo estructuro bien este sistema y está bien estructurado, bien definido, entonces los equipos que tenga hacia abajo se van a poder colgar a este sistema, porque está bien estructurado y lo que queremos es un modelo para tomar decisiones. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a hacerlo más eficiente. No quiere decir que dejamos de tener OKRs, sino que empezamos a identificar momentos clave, lugares clave en la organización que sí o sí necesitan trabajar con OKRs y que podemos en algún momento tener simplemente ese nivel y todos los demás se trabajan o se alinean a ese nivel y algunos momentos en donde este nivel me puede ayudar a hacer nacer otros niveles más abajo. Ese proceso, a eso me refiero con el despliegue con el despliegue de los OKRs, que puede ser un ejercicio vivo, que no tiene por qué ser un ejercicio definido, estructurado y sacramentado para todo el negocio regularmente en cualquier momento de la organización. Entonces, eso lo hace mucho más eficiente porque hay muchos equipos que van a dejar de hacer OKRs y van a involucrar ese tiempo en cosas que mejor valor les generen, no necesariamente un tema metodológico o un tema burocrático metodológico. Entonces, vamos ganando eficiencia y no dejando de tener un sistema bastante interesante como los OKRs que finalmente nos ayudan a conectar. Nosotros creemos que finalmente los OKRs terminan siendo como como los nudillos de las articulaciones que tenemos. Sabemos que este nudillo nos va a permitir mover, por ejemplo, la muñeca. No sé si están viendo mi pantalla, ¿no? Mi video. Mover la muñeca. Quizás en algún momento necesitamos que la muñeca se mueva para la derecha, en algún otro momento necesitamos que la muñeca se mueva para la izquierda, pero estos dedos que van a ser los equipos también se van moviendo con ellos. ¿Vale? Entonces, ¿necesitamos que cada uno de los dedos sean independientes? No, no necesariamente, no necesariamente. En algún momento los necesitamos todos juntos, trabajando como equipo para un solo frente, que es, en este caso, para el símil, la mano, ¿no? Entonces, no tiene que ser tampoco un ejercicio de crear silos, porque muchas veces los OKRs terminan siendo silos dentro de la compañía y no terminan generando valor. El gran reto por ahí es empezar a generar valor, es empezar a organizarnos de tal forma en la que el trabajo colectivo se potencie, en la que la forma en la que tomamos decisiones se potencie y que de alguna otra manera entendamos y identifiquemos que estamos dentro de un sistema. Cada uno de estos subsistemas que hoy llamamos equipos están conectados y esa conexión debe ser la garantía de una toma de decisiones. Y la forma de unir estas conexiones son los OKRs. Entonces, hacia eso apuntamos, ¿no? Que el que los patrones nos ayuden a nosotros a tener esta posibilidad de flexibilidad, de tener opciones disponibles que finalmente nos van a ayudar a trabajar, que los sistemas que trabajemos o que adoptemos con OKR no sean sistemas muertos, sino sean sistemas vivos, que se vayan desplegando o contrayendo dependiendo de la necesidad que vamos teniendo, que evidentemente para esto es necesario un equipo que trabaje, que gobierne esos OKRs y que les permite identificar esos frentes cuándo ser una mano y cuándo ser la muñeca, ¿ya? Y esa necesidad nos puede ayudar a conectar de una mejor manera, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en función a esto que les estoy comentando. ¿O ha quedado tan extrañamente claro que no hay preguntas? Yo tengo una consulta, Sí, Cristian, ¿cómo estás? Luis, No sé adelante. si es el momento o se va a tocar más adelante o está No, dentro de uno de los ahorita es el cursos, momento. pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en este sistema viene un objetivo? Puede ser un tema normativo, un tema de urgencia. Ujú. ¿Cómo ese impacto
se trabaja en el sistema de OKR? ¿Se absorbe eso o se termina el ciclo de trabajo y se trabaja eso en el siguiente? Es una muy buena pregunta. Y eso va a depender de muchas variables realmente, ¿ya? Yo podría decir que, por ejemplo, si es un tema normativo inmediato, probablemente reemplace algún otro frente de trabajo. Si es un tema normativo que te da tiempo para poder operar, seguramente te tocará terminar lo que has comenzado y luego de terminarlo empezarás con ese tema normativo. Regularmente, siempre cuando trabajamos con OKRs, ustedes saben que la eficiencia no es estar 100% ocupado. Creo que todos lo entendemos, ¿ya? Los OKRs no deberían ser una garantía de tener el 100% de la gente ocupada. Siempre hay un espacio de tiempo que está disponible. Algunos equipos utilizan estos especies de colchones de tiempo para imprevistos que pueden tener. Generalmente un tema normativo no surge de la noche a la mañana. Suele tener algún tipo de trazabilidad, de idea, quizás no desde el momento de la promulgación, pero sí desde el momento en el que se está como formando la comisión o el trabajo, la discusión, en este caso, para poder implementar algo normativo dentro de la compañía. No es tan como de improviso. Ya, entonces es posible como ir identificando o estimando en qué momento vamos a trabajar o va a entrar en vigor este tema normativo y podríamos garantizar una caja de tiempo dedicado a este tema normativo que no está contenido entre los OKRs y simplemente el tiempo disponible se va a trabajar con OKRs y se define el capacity con ese tiempo disponible. Entonces, por ahí es la forma más saludable, la menos compleja que hemos encontrado. ¿Podrías colocarte un OKR a nivel normativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los OKRs están en función a la generación de valor, ¿ya? Un tema normativo no te genera valor por sí mismo, ¿ya? Sino generalmente genera valor al entorno, ¿ya? Entonces, los OKRs no deberían ser una forma de identificar o de hacer un checklist del trabajo que tienes por hacer. Y eso es un error fundamental que lo veo repetir en el 90% de empresas que llego. Tenemos objetivos que están representando lo que hago y no lo que voy a lograr. Si yo lo que quiero es posicionarme en el cliente independientemente de que me pueda surgir una norma finalmente en la que tenga que cumplir y que tenga que generar documentación, finalmente no me quitan el foco de mi objetivo que es darle un mejor servicio al cliente. Entonces, sí, y eso vamos a conversar la próxima semana, cuando no estructuramos buenos sistemas de objetivos y lo que estamos haciendo finalmente es hacer una lista de cosas que tengo que hacer. Y eso es una de las variables que tenemos y encontramos de manera tan recurrente que es diría que la más importante o el índice más importante de una cantidad a veces absurda de objetivos que tienen los equipos. Me he encontrado con muchos equipos que tienen 10 objetivos. Entras a ver los objetivos y lo que tienes es una lista de cosas que tienen que hacer. Y me dicen, oye, Cristian, pero ¿puedo agregar un objetivo más porque finalmente no tengo trabajo? No, no, porque no tienes un objetivo. Lo que tienes es una acción, una obligación operativa. Y eso lo vas a tener que hacer de todas maneras. No necesitas definir esto como un objetivo para hacerlo. Lo vas a hacer, sea un objetivo o no sea un objetivo, lo vas a tener que hacer. El tema no está en mapear ese trabajo, el tema está en mapear el impacto de ese trabajo. ¿Cuál es el valor que vas a hacer o que vas a generar tú al negocio con A, B, C, D, E cosas? No es el que pueda yo enlistar esas A, B, C, D cosas como objetivos. Eso no son objetivos. Entonces, creo que hay como una tendencia por ahí a tergiversar el entendimiento del objetivo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, en la próxima semana, el próximo lunes, ¿ya? Y también tiene que ver, como te decía, con las posibilidades a veces que tenemos para la capacidad, que creo que es ahí es donde termina afectando imprevistos, no solamente el tema impositivo, el tema de documentación o por ahí temas legales, sino muchas veces tiene que ver con el trabajo imprevisto que va surgiendo, ¿no? Y cuando eso pasa, sí es posible tener como un colchón de tiempo que nos ayude a trabajar eso. Ya, muchas gracias. Súper, gracias Luis. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. No, ninguna. Ok, les voy a pedir tres voluntarios, ¿ya? Cualquiera de ustedes que quiera compartir qué es lo que se lleva de esta primera sesión.
qué les pareció interesante, qué les gustó, qué les pareció diferente, no sé, dentro de esto y nos ayuda a ir cerrando la sesión de hoy. ¿Alguien que no quiera compartir su experiencia? Mm, ¿Me permites, Cristian? Claro que sí, Johnny, adelante. Y después Luis. Ya, bueno, algo que me llevo es que justo lo que mencionabas, el hecho de que al ser lean sea flexible, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Porque no me acuerdo con qué empresa, hay una empresa internacional que sacaba unas certificaciones, ¿Ya? se me fue el nombre, pero yo me certifiqué con eso y justo era como que básicamente traducir nada más el tema del libro de mide lo que importa y decirlo de forma literal todo lo que es, ¿no? Entonces, lo que tú has expuesto hoy día me parece súper importante porque es eso, o sea, ver la forma en que los OKRs se adapten a la organización, porque no todos necesitan OKRs, no todas las áreas también están obligadas, tal como tú lo dijiste, va a depender mucho del tiempo de reacción, de los procesos que realiza, o sea, eso para mí es una lección muy importante porque yo tenía en mente la estructura rígida de, no sé, pues estratégico, táctico y operativo y ahí se queda, ¿no? Entonces y sí, es cierto que cuando tú ves la organización no se comporta de esa manera, o sea, no es la estructura que tiene, entonces hay que ver cómo nosotros adaptamos los OKRs también a la organización, ¿no? Y eso es lo que me llevo de esta sesión. Súper. Muchas gracias, Johnny. Luis, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Luis? Eh, Bienvenido. me llevo que ya tenemos más experiencia que antes, ¿no? En el Sí, sentido de que ya hemos implementado en algunas compañías y nos hemos topado con algunas cosas que, que se complementa bastante con Lean, que creo yo que estamos ya en una versión de OKR 2.0, ¿no? Y que somos conscientes de que la implementación no es de gratis, cuesta horas, hombre, ¿no? Del equipo y a veces cuando uno le roba o le quita tiempo a un gerente nos cuesta, ¿no? Sacarle media hora, 15 minutos, imagínate 2 horas en una sesión de facilitación. Entonces, toda esta inversión nos debe llegar al fondo del asunto, que es generar valor, ¿no? Más allá de que implementemos OKRs, KPIs, lo que buscamos es eso, generar valor. Entonces, estoy muy alineado con todo lo que has comentado, Cristian, y un saludo, buenas noches. súper, gracias. Terminamos contigo, Víctor. Muchas gracias. Dale, gracias, Chris. Sí, haciendo una recopilación de lo que acaban de decir ahí, bueno, los dos colegas, eh, yo lo que me llevo, y es algo que nos pasó a nosotros donde estoy trabajando, es el hecho de eh, animarse a medir después de intentar implementar, porque algo que me queda claro es que no siempre tal vez acierte en si OKR va a ser el método más eficiente para toda la organización, pero sí podemos ir haciendo, tal vez me equivoque con lo que voy a decir, pero poder ir haciendo pequeños MVPs y obviamente bajo el antipatrón que acabas de nombrar de los 3 meses, tener un tiempo como para poder medir después a ver si dio o no dio resultado. También me pego a lo que dice Luis y tal vez esto lo complementa. Eh, si bien es caro, pero no vamos a saber del todo el resultado hasta no poder correrlo. ¿Es correcto o Sí. no? Es a modo de pregunta Completamente de final. acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que el hecho de que nos haga conscientes del costo nos hace ser más cuidadosos al momento de la implementación. Creo que los OKRs generan un muy buen beneficio en muchos aspectos. Muchos de estos no son cuantificables, ¿ya? Pero es muy interesante cómo funciona el sistema con OKRs. Sin embargo, probablemente no es la mejor de las opciones siempre el llevarlo a todo el negocio de manera indiscriminada. Por ahí es a donde vamos a apuntar con esta como reflexión. Sin embargo, el valor que genera es bastante interesante. Si tú, el equipo te entiende por qué es importante la rentabilidad del app y no la cantidad de clics que va a generar, entonces empiezas a verlo de manera diferente, porque ahí empiezas a entender que sobre la cantidad de clics no te van a medir. Al negocio no le importa la cantidad de clics, lo que importa es cuando termine ganando por esa cantidad de clics. Entonces, ese entendimiento también te permite alinear con búsquedas y conversaciones de otros niveles. A veces tenemos miedo a conversar desde un entorno operativo con un entorno estratégico porque
no hablamos el mismo idioma. Esta también es una invitación a hablar el mismo idioma, porque finalmente tanto tú como el gerente más alto están buscando la rentabilidad de esa aplicación, están buscando incrementar esas utilidades, están buscando mejorar esa satisfacción, están mejorando buscando mejorar esa tasa de recompra. Entonces hay muchas variables que los terminan llevando a un punto común de conversación. Entonces, los OKRs también pueden ser esto, esa forma de poder ir conectando, de poder ayudarnos a poder generar un punto de sinergia entre dos entornos que a veces discuten, ¿no? Uno les habla en temas operativos, en temas más técnicos, el otro les habla en lenguaje del negocio. Finalmente, el lenguaje de la organización es el lenguaje de negocio. Entonces, es una invitación también a los equipos a poder entender el negocio, a tener la capacidad de identificar las prioridades y empezar a definir sus propios objetivos y resultados clave en función a esto. Me quedo mucho con lo que dice Luis, ¿no? Finalmente estamos en un momento distinto de la historia y estamos en un momento distinto también de los OKRs. Quizás la forma en la que hemos venido implementando esto ya no sea la mejor, ya no sea la ideal, sino necesitemos empezar a mirar modelos o sistemas más flexibles que nos ayuden a adaptarnos rápidamente, que nos ayude a ser más eficientes, porque finalmente en torno de crisis lo vamos a vivir todos después de todo esto que se viene en Estados Unidos y la guerra arancelaria con China. Entonces todos nos vamos ¿cómo se llama? A resfriar fuertemente cuando Estados Unidos o cuando China estornude. Toda Latinoamérica al menos. Entonces nos vamos a ver impactados muchísimo. La eficiencia va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener en las organizaciones para poder sobrevivir y compensar de cierta manera esta menor cantidad de ingresos que vamos a tener por dejar de venderles quizá de manera directa a mercados como, gigantes como Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un gran reto. Nuestra oportunidad está ahí. Creemos que Lean OKRs es una forma de mirar distinto el mismo camino, ¿ya? Y que de cierta manera nos puede ayudar a conectarnos de una mejor forma al trabajo que estamos enfocándonos, ¿vale? Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo, el poderse haber conectado en la sesión de hoy. Nos vemos la próxima sesión, que va a ser la última, que va a ser el próximo lunes a la misma hora, a las 7 de la noche, hora Perú, Colombia y Ecuador. Sí, así que están más que invitados a participar. Recuerden que tienen que llegar a las dos sesiones para poder recibir el certificado de participación. Es fundamental, tenemos nuestro software que está mirando a qué hora entran y a qué hora salen, ya, así que por ahí he visto algunas personas han llegado un poco tarde. Por favor, busquen llegar bien la próxima semana para que no tengan problemas luego con el certificado, ¿vale? Nosotros le vamos a hacer llegar a la interna un resumen de la sesión de hoy. Ya, y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora por este mismo link con el que ingresaron hoy día, ¿vale? Espero que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Cuídense un montón, ¿sí? Nos vemos. Gracias, Cristian. Gracias. Ese me gustó. Gracias.